Hay una carpeta sobre esa mesa. Y el hombre que la acaba de traer me mira fijo, con una sonrisa que no es una sonrisa. Nadie en esa habitación sabe quién soy yo. Nadie sabe que soy el CEO de la empresa más lucrativa de esta ciudad. Nadie sabe que gano $60,000 al mes. Yo llegué a esa cena fingiendo ser nadie, dejé que todos sacaran sus conclusiones, y pensé que tenía el control de la situación. Pero esa carpeta me dice que me equivoqué. Y ahora necesito contarte cómo llegué hasta aquí, porque lo que está a punto de pasar en esa mesa va a cambiar todo. No solo esa noche. Todo. Rebeca entró a mi vida un martes por la tarde, en una reunión que yo no quería atender. Había sido una semana larga, del tipo de semana que te recuerda porque algunas personas lo dejan todo y se van a vivir lejos de todo. 3 contratos en negociación simultánea, 2 conflictos serios dentro del equipo directivo, y una llamada de un banco a las 7 de la mañana que nunca es buena señal a esa hora. Estaba cansado. Estaba de mal humor. Y cuando mi asistente me avisó que había una consultora externa esperándome en la sala de juntas, lo primero que pensé fue que no tenía energía para eso. Pero entré. Y ahí estaba ella. Sentada al fondo de la sala, revisando documentos con una concentración que me llamó la atención desde la puerta. Se levantó cuando me vio entrar. Me extendió la mano. Dijo su nombre con una seguridad que no era arrogancia, era simplemente claridad. Y algo en esa claridad me detuvo por completo. No fue amor a primera vista. Nunca he creído en eso. Fue algo más parecido al reconocimiento. Como cuando ves un lugar por primera vez y sientes, sin poder explicarlo, que ya lo conocías de antes. Nos tomó 4 meses pasar de colegas a algo más. 4 meses de cafés que se extendían mucho más de lo necesario, de conversaciones que empezaban sobre trabajo y terminaban hablando sobre la vida, sobre los miedos, sobre lo que uno construye y lo que uno pierde en el camino. Rebeca era inteligente, directa, y tenía esa capacidad rara de decirte la verdad sin hacerte sentir atacado. Me gustaba eso. Me gustaba más de lo que quería admitir en ese momento. Lo que no sabía todavía era el peso que ella cargaba detrás de esa sonrisa. Su familia era complicada. Me lo fue contando en pedazos pequeños, como quien saca ropa vieja de un cajón que preferiría mantener cerrado. Su padre se llamaba Alberto, dueño de una empresa mediana de importación, hombre de trajes caros y opiniones más caras todavía. Del tipo de persona que mide a los demás por lo que tienen, no por lo que son. Su madre, Hortensia, era más sutil en sus juicios, pero igual de inflexible. Y su hermano César, el menor, trabajaba en la empresa del padre y llevaba años perfeccionando el arte de hacerte sentir menos sin levantar la voz. Rebeca me describía a cada uno con cuidado, eligiendo las palabras, tratando de ser justa. Pero yo escuchaba entre líneas. Y lo que escuchaba me decía que esa familia tenía reglas no escritas, y que la más importante de todas era esta: el valor de una persona se medía por su cuenta bancaria. Yo nunca le dije a Rebeca cuánto ganaba. No en los primeros meses. No porque quisiera ocultarle algo importante, sino porque en mi vida personal siempre había funcionado así. Aprendí hace muchos años, de la manera más dolorosa posible, que cuando la gente sabe cuánto tienes, deja de verte a ti. Solo ve los números. Y yo necesitaba que Rebeca me viera a mí. Así que cuando empezamos a salir formalmente, ella sabía que yo tenía una empresa. Sabía que me iba bien. Pero no sabía el tamaño real de lo que había construido. Y yo, en ese momento, pensé que eso estaba bien. El problema llegó cuando después de 8 meses juntos, Rebeca me dijo que era momento de conocer a su familia. Me lo dijo una noche, después de cenar, con esa voz que usa cuando algo le preocupa pero no quiere que se note. Me dijo que sus padres llevaban tiempo preguntando por mí. Que su padre en particular había empezado a hacer preguntas concretas. ¿Qué trabajo tenía? ¿Qué empresa? ¿Cuánto ganaba? El tipo de preguntas que un padre hace cuando en realidad no está preguntando por el bienestar de su hija, sino midiendo si el hombre que está con ella cumple con sus estándares. Yo la escuché. Le tomé la mano. Y le pregunté algo que en ese momento me pareció razonable, pero que con el tiempo entendí que fue la decisión que lo desencadenó todo. Le pregunté si podíamos ir a esa cena sin revelar lo que yo hacía. Sin mencionar la empresa, ni los números, ni nada de eso. Solo como Miguel. Un hombre que quiere a su hija y que quiere conocer a su familia. Rebeca me miró un momento en silencio. Vi en sus ojos algo que no supe leer del todo en ese instante. Una mezcla de comprensión y de algo más, algo parecido al miedo. Pero asintió. Me dijo que lo entendía, que respetaba eso.
Y así fue como llegué a esa cena sin ninguna armadura, sin ningún título, sin ningún número que me protegiera. Solo yo. Y ahora hay una carpeta sobre la mesa. Y el hombre que la trajo sigue mirándome. Y yo entiendo, en este momento, que Rebeca sabía algo que no me dijo. Alberto no abrió la carpeta todavía. La dejó sobre la mesa con una calma que me resultó más amenazante que cualquier grito. La palma de su mano encima, como quien pone una ficha sobre el tablero antes de revelar su jugada. Me miró un segundo, sonrió de ese modo suyo que no llegaba a los ojos, y retomó la conversación como si nada hubiera pasado. Como si esa carpeta no existiera. Como si yo no existiera. Y en ese momento entendí algo sobre Alberto que tardé demasiado en ver. Era un hombre que disfrutaba la espera. No le interesaba golpear rápido. Le interesaba que tú sudaras primero. Pero necesito que entiendas algo antes de seguir. Necesito que entiendas quién soy yo, de dónde vengo, por qué esa noche decidí llegar a esa mesa siendo nadie. Porque no fue capricho. No fue arrogancia, al revés. Fue una decisión que nació de algo mucho más profundo, de algo que aprendí hace muchos años en una cocina pequeña, con olor a café barato y las cuentas sin pagar sobre la mesa. Yo no nací con nada. Crecí en un barrio donde el éxito era algo que le pasaba a otra gente, a los que salían en la televisión o a los hijos de familias que tenían apellidos con peso. Mi padre trabajó toda su vida en una empresa de logística, cargando cajas, firmando hojas, recibiendo órdenes de hombres que nunca supieron su nombre completo. Era un hombre bueno, callado, constante, de esos que no se quejan porque aprendieron desde chicos que quejarse no cambia nada. Mi madre limpiaba casas ajenas 3 veces por semana, y con eso completaba lo que faltaba para que el mes cerrara. No siempre cerraba. Recuerdo una noche, tenía 12 años, que escuché a mis padres hablar en voz baja en la cocina cuando creían que yo dormía. No discutían. Eso era lo más triste. Solo hablaban con esa resignación suave de la gente que lleva demasiado tiempo cargando un peso sin quejarse. Mi padre decía que el mes que viene iba a mejorar. Mi madre decía que sí, que seguro. Y los dos sabían que probablemente no era verdad. Pero se lo decían igual, porque a veces las palabras no son para informar sino para sobrevivir la noche. Esa noche decidí algo. No lo pensé con palabras claras, tenía 12 años, pero lo sentí en algún lugar adentro donde las decisiones de verdad se forman. Decidí que iba a construir algo. No sabía qué. No sabía cómo. Pero sabía que no quería que nadie que yo amara volviera a tener esa conversación en voz baja en una cocina pequeña. Estudié con becas. Trabajé mientras estudiaba. Dormí menos de lo que debí durante años que prefiero no contar. Cometí errores que me costaron dinero que no tenía, tiempo que no sobraba, y confianza en personas que no la merecían. Hubo un momento, tenía 28 años, en que mi primera empresa quebró y me quedé con una deuda que tardé 3 años en pagar. 3 años de reconstruir desde el suelo, de volver a empezar con menos de lo que tenía antes, de escuchar a personas decirme con distintas palabras la misma cosa, que quizás no era para esto. Pero había algo en mí que no sabía apagarse. A los 34 fundé lo que hoy es la empresa más lucrativa de esta ciudad. No lo digo con orgullo vacío. Lo digo porque cada número detrás de eso tiene un costo humano que yo conozco de memoria. Cada contrato firmado, cada empleado contratado, cada decisión difícil tomada a las 2 de la mañana cuando todos dormían. Lo construí con las manos, con los años, con una disciplina que a veces se parecía demasiado al sufrimiento. Y cuando por fin tuve lo que tenía, descubrí algo que nadie te avisa. Que el dinero cambia como te ven. No como eres. Cómo te ven. De repente las mismas personas que antes no te llamaban empezaban a aparecer. Los que dudaron de ti empezaban a recordar que siempre creyeron en ti. Los que te ignoraron empezaban a sonreír demasiado. Y yo, que había aprendido de niño a leer las habitaciones, empecé a ver con claridad algo incómodo. Mucha gente no me veía a mí. Veía lo que yo representaba. Veía los números. Veía la empresa. Veía lo que podían obtener. Eso me cerró. No de golpe. Poco a poco. Fui volviéndome más reservado, más cuidadoso con lo que compartía y con quien lo compartía. Empecé a aparecer en los lugares sin anunciarme. A vestir sin ostentación. A llegar en un auto discreto cuando tenía 3 que no lo eran. No porque me avergonzara de lo que había construido, sino porque necesitaba saber que la gente que estaba conmigo por razones reales. Por eso cuando conocí a Rebeca, y cuando sentí que lo que había entre nosotros era genuino, quise protegerlo. Quise que siguiera siendo genuino el mayor tiempo posible.
porque ya sabía, por experiencia, lo que pasaba cuando los números entraban en la ecuación. Y por eso esa noche llegué a la casa de sus padres sin armadura, con un suéter sencillo, un auto que no llamaba la atención, y sin ningún título que ponerme delante del nombre. Solo Miguel. Lo que no calculé bien fue esto, que Alberto no era el tipo de hombre que espera conocerte para juzgarte. Alberto ya había decidido antes de que yo llegara. Y cuando me vio entrar por esa puerta, con mi suéter azul marino y sin nada que impresionar a nadie, vi en su cara el instante exacto en que me clasificó. Fue rápido. Fue casi imperceptible. Pero yo lo vi. Un ligero movimiento en las comisuras de la boca. No sonrisa. Confirmación. Como quien ve llegar exactamente lo que esperaba, y se alegra de no haberse equivocado. Hortensia fue más elaborada. Se acercó, me saludó con esa cortesía fría que en realidad es una forma de distancia, me miró de arriba a abajo en el tiempo que dura un parpadeo, y dijo que qué bueno que por fin podían conocerme. El por fin lo dijo de una manera que significaba varias cosas al mismo tiempo, ninguna de ellas un cumplido. César apareció después, con su esposa Amelia del brazo. César era 10 años menor que yo, con esa energía de quien todavía tiene que demostrar cosas y lo sabe. Me apretó la mano con más fuerza de la necesaria. Sonrió con más dientes de los que hacen falta. Y antes de que nos sentáramos a la mesa ya me había mencionado 2 veces el auto que acababa de comprar. Yo sonreí. Asentí. Dije que qué bien. Y me senté. Rebeca estaba a mi lado, y cada tanto me rozaba el brazo con el suyo, como diciéndome algo que no podía decir en voz alta. Yo lo sentía. Sentía su tensión mezclada con la mía. Pero también sentía otra cosa, algo que no supe nombrar bien en ese momento y que solo entendí mucho después. Ella sabía algo que yo no sabía. Y esa carpeta que Alberto había traído y puesto sobre la mesa, esa carpeta que seguía ahí, cerrada, esperando, me iba a demostrar exactamente cuánto. La cena empezó como empiezan todas las cenas que en realidad no son cenas. Con sonrisas demasiado amplias. Con preguntas demasiado amables. Con esa energía tensa que flota en el aire cuando un grupo de personas está en la misma habitación, pero cada uno tiene una agenda distinta. Alberto presidía la mesa como quien preside una junta directiva. Hortensia supervisaba cada detalle con esa mirada de quien lleva décadas midiendo todo sin que nadie se lo pida. César hablaba más de lo necesario. Y Amelia, su esposa, asentía a todo lo que decía César con una dedicación que me resultó casi admirable. Yo estaba sentado frente a Alberto. No fue casualidad. Estoy seguro de que no fue casualidad. Rebeca estaba a mi derecha, y antes de que empezaran a servir la comida me apretó la mano por debajo de la mesa. Fue un apretón corto, discreto, de esos que dicen muchas cosas sin decir ninguna. Yo lo sentí. Sonreí hacia adelante, hacia la nada, y respiré despacio. La primera parte de la cena fue lo que podría llamarse el calentamiento. Alberto preguntó por el tráfico. Hortensia comentó algo sobre el clima. César mencionó, por tercera vez desde que llegué, que su auto nuevo consumía muy poca gasolina para el tamaño del motor, como si eso fuera una virtud moral. Amelia dijo que la casa se veía preciosa, mirando alrededor con esa expresión de quien evalúa una propiedad que podría interesarle comprar. Yo participé. Respondí. Fui amable. Y esperé. Porque sabía que el calentamiento no dura mucho. Sabía que en algún momento alguien iba a hacer la pregunta. La pregunta real. La que toda esa conversación sobre el tráfico y el clima y el consumo de gasolina estaba postergando con educación fingida. Fue Hortensia quien disparó primero. Lo hizo con esa suavidad suya que en realidad no es suavidad. Sirvieron la sopa, y mientras todos tomaban las cucharas, Hortensia me miró con una sonrisa perfectamente calibrada y dijo, Miguel, Rebeca nos ha contado muy poco de ti. Cuéntanos. ¿A qué te dedicas? Simple, directa, inevitable. Yo tomé un sorbo de agua antes de responder. No para ganar tiempo, sino porque quería que mi voz saliera tranquila. Y dije lo que había decidido decir desde antes de llegar, que tenía una empresa, que trabajaba en el área de servicios y consultoría, que me iba bien. Nada más. Hortensia esperó un momento, como si hubiera más. Como si esa respuesta fuera el inicio de algo más largo y detallado. Y cuando entendió que no había más, frunció levemente los labios. Apenas. 1 milímetro. Pero yo lo vi. Alberto intervino entonces. Con esa voz grave que usaba como instrumento. ¿Una empresa propia? ¿Cuántos empleados? Varios, dije. Y sonreí.
Alberto me miró fijo un segundo. Asintió despacio, de esa manera que no significa aprobación sino procesamiento. Como una computadora que recibe un dato insuficiente y lo archiva con una etiqueta que dice, pendiente de verificación. César aprovechó el silencio que siguió. Yo llevo 4 años en la empresa de papá, dijo, con ese tono casual que en realidad no es casual. El año pasado cerramos el mejor trimestre de la historia. Crecimos un 32%. Miró a Alberto con algo parecido al orgullo filial, y Alberto asintió con satisfacción genuina, del tipo que solo tiene cuando habla de dinero o de César. Es que el sector de importación está en un momento increíble, continuó. Hay que saber moverse, claro. No todo el mundo puede. Ese no todo el mundo puede flotó en el aire un momento. Yo tomé otro sorbo de agua. Amelia sonrió hacia mí con una expresión que era casi compasiva. ¿Y tu empresa es aquí en la ciudad, Miguel? Porque yo no recuerdo haber escuchado el nombre. Sí, dije. Aquí mismo. Ay, qué curioso, dijo Amelia. Y volvió a su sopa. Rebeca tensó el hombro que estaba pegado al mío. Lo sentí perfectamente. Quise decirle algo con la mirada, pero ella estaba mirando su plato. La conversación avanzó. Sirvieron el plato principal y con él llegó una nueva ronda de lo mismo, pero más elaborada. Alberto empezó a hablar de sus contactos. De una cena que había tenido la semana anterior con el director de una institución financiera importante. De un contrato que estaban por cerrar con una empresa internacional. Lo decía con naturalidad, pero no era naturalidad. Era demostración. Era territorio marcado. César añadía detalles. Amelia admiraba en voz alta. Y yo escuchaba. Hortensia, en un momento en que César pausó para comer, me miró de nuevo. Esta vez la pregunta fue diferente. Más suave en la forma. Más afilada en el fondo. Miguel, ¿y tienes casa propia aquí en la ciudad? Lo preguntó como si fuera curiosidad genuina. Como si fuera la pregunta obvia que cualquier madre hace cuando conoce al hombre que sale con su hija. Pero había algo debajo de esa pregunta. Una suposición. Una expectativa de cierta respuesta que ya estaba preparada para recibir. Sí, dije. Tengo casa. Aquí cerca. Un poco más al norte, dije. Hortensia asintió. Tomó un sorbo de su copa. Y dijo, con esa cadencia suya perfectamente controlada, qué bien. Porque Rebeca siempre ha vivido en zonas muy específicas de la ciudad. Tiene ciertos estándares, ¿verdad, mi amor? Lo dijo mirando a Rebeca, con una sonrisa que no le pedía confirmación. Le exigía alineación. Rebeca sonrió. Un sonrisa pequeña, tensa, de las que cuestan. Mamá, dijo en voz baja. No, es un cumplido, dijo Hortensia, completamente tranquila. Solo digo que Rebeca se merece estabilidad. Eso es todo. Estabilidad. La palabra quedó sobre la mesa como algo que alguien hubiera dejado caer adrede. Yo la dejé estar. No la recogí. No reaccioné. Corté un pedazo de la carne que tenía en el plato y lo llevé a la boca con la misma calma con la que había llegado a esa casa. Y mientras masticaba, mientras escuchaba a César retomar su monólogo sobre el trimestre récord y a Amelia preguntarle a Rebeca por su rutina de skincare, sentí algo cristalizarse dentro de mí. No era rabia. Todavía no. Era observación. Estaba viendo algo muy claramente. Estaba viendo la arquitectura de esa familia. Cómo funcionaban. Quién hablaba y quién callaba. Quién marcaba el ritmo y quién lo seguía. Estaba viendo que Alberto no necesitaba gritar porque todos en esa mesa, incluyendo a Rebeca, ya habían aprendido el idioma de sus silencios. Y estaba viendo algo más. Algo que me generó una incomodidad específica, del tipo que no es fácil ignorar. Estaba viendo que Rebeca no me estaba defendiendo. No con palabras grandes. No con discursos. Pero había momentos, pequeños momentos, en que un gesto suyo, una frase corta, un simple "él trabaja muy bien" podría haber cambiado el tono de esa mesa. Y esos momentos llegaban y pasaban. Y Rebeca los dejaba pasar. Yo lo noté. Y decidí guardarlo. Porque la carpeta seguía ahí. Cerrada. Esperando. Y Alberto todavía no había dicho lo más importante. El postre llegó y con él llegó Alberto. No el Alberto educado del calentamiento. No el Alberto que hablaba de contactos y trimestres récord con esa voz de hombre acostumbrado a que lo escuchen. Llegó el otro Alberto. El de verdad. El que había estado esperando pacientemente detrás de toda esa cortesía fabricada,
midiendo el momento exacto para salir. Lo noté cuando apartó su copa hacia un lado. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero que en el lenguaje corporal de ese hombre significaba algo preciso, que estaba terminando con las formalidades. Hortensia lo miró un segundo. Algo pasó entre ellos, una de esas comunicaciones silenciosas que solo tienen las parejas que llevan décadas perfeccionando el arte de hablar sin palabras. Y Hortensia, sutilmente, puso su servilleta sobre la mesa. César dejó de hablar. Amelia dejó de asentir. Y yo entendí que la cena había terminado. Que lo que venía ahora era otra cosa. Alberto me miró con esa calma suya que no era calma sino control, y dijo, Miguel, quiero ser honesto contigo. Porque creo que los hombres deben ser honestos entre ellos, ¿no? No esperó mi respuesta. Rebeca es mi hija mayor. Y como su padre, tengo la responsabilidad de asegurarme de que las personas que entran en su vida estén a su altura. No lo digo como insulto. Lo digo como realidad. Hizo una pausa. Se recostó levemente en su silla. Ella ha tenido una vida con ciertos estándares. Ha viajado. Ha estudiado. Ha vivido bien. Y yo, como padre, quiero que eso continúe. Quiero que el hombre que esté con ella pueda garantizar eso. Garantizar. Como si Rebeca fuera una inversión que necesitaba rendimiento asegurado. Yo no dije nada. Sostuve su mirada. Y esperé. Alberto continuó, y ahora había algo más directo en su tono, algo que ya no se molestaba en disfrazar completamente. Tú dices que tienes una empresa. De servicios y consultoría, dijiste. Pero Rebeca lleva 8 meses contigo y yo no sé el nombre de tu empresa. No sé qué tan establecida está. No sé si tiene futuro real o si es uno de esos proyectos que la gente llama empresa porque suena mejor que decir que trabaja por su cuenta. Eso último lo dijo con una sonrisa. Una sonrisa ligera, casi amistosa, del tipo que hace que el golpe duela más porque viene envuelto en algo que parece cordialidad. Rebeca, a mi lado, contuvo la respiración. Lo escuché. Ese pequeño momento de aire suspendido que delata lo que las palabras no dicen. Yo seguí sin reaccionar. Y eso, claramente, no era lo que Alberto esperaba. Porque continuó, y esta vez el tono subió apenas 1 grado, lo suficiente para que todos en la mesa lo notaran. Lo que quiero decirte, con todo el respeto, es que si tus intenciones con Rebeca son serias, necesito saber con qué clase de hombre está mi hija. Necesito saber si puedes darle lo que ella merece. Y por lo que veo esta noche. Hizo una pausa breve, dejó que sus ojos me recorrieran una vez, de manera rápida pero completamente deliberada. Todavía no me queda claro. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso físico. César miraba su postre con una concentración que era claramente fingida. Amelia tenía la vista en algún punto neutro de la pared. Hortensia, perfectamente quieta, sostenía su copa con ambas manos como quien espera el final de algo que ya conoce de memoria. Y Rebeca. Rebeca tenía los ojos bajos. No me miró. No dijo nada. Se quedó con la vista en su plato, con las manos en el regazo, y dejó que ese momento pasara sobre ella sin moverle ni un cabello. Algo en mi pecho se movió en ese instante. No era enojo hacia ella. Era algo más complicado. Era la confirmación de algo que había estado sintiendo desde que llegamos y que había preferido no mirar de frente, que Rebeca, en esa casa, con esa familia, no era del todo la misma Rebeca que yo conocía afuera. Que había una versión de ella que existía solo en esas paredes, una versión más pequeña, más silenciosa, más dispuesta a ceder. Y que esa versión me había dejado solo en esa mesa. Pero yo no iba a reaccionar. Todavía no. No porque no tuviera que decir, sino porque había algo que me detenía. Una voz interna, clara y firme, que me decía que el momento no era ese. Que si yo abría la boca en ese instante para defenderme, para explicarme, para justificarme, estaría jugando en el tablero de Alberto. Y en el tablero de Alberto, con las reglas de Alberto, yo siempre iba a perder. Así que hice algo que claramente desconcertó a todos. Sonreí. No una sonrisa grande. No una sonrisa desafiante. Solo una sonrisa tranquila, genuina casi, y dije, lo entiendo, Alberto. Es completamente razonable que quieras saber con quién está tu hija. Alberto parpadeó. Fue casi invisible, pero fue real. No era la respuesta que esperaba. César levantó la vista de su postre por primera vez en varios minutos. Amelia giró levemente la cabeza. Y Hortensia, que hasta ese momento había mantenido una expresión perfectamente neutral, frunció el ceño 1 milímetro.
Alberto se recompuso rápido. Era bueno en eso. Me alegra que lo entiendas, dijo. Y volvió a recostarse en su silla, recuperando el territorio. Entonces cuéntame, con números reales, ¿qué tan sólida es tu empresa? Y ahí fue cuando César decidió intervenir. Con esa oportunidad que había estado esperando desde que llegué. Es que papá tiene razón, dijo César, con esa voz de quien finge mediar pero en realidad está atacando. No es nada personal, Miguel. Pero nosotros somos una familia que ha construido cosas concretas. Cosas medibles. Papá levantó su empresa de cero, yo llevo años aportando resultados reales, y cuando alguien entra en esta familia. Hizo una pausa, eligió la palabra con cuidado, esperamos cierto nivel. No es arrogancia. Es simplemente quienes somos. Cierto nivel. Lo dijo mirándome directamente, con esa seguridad de quien nunca ha tenido que dudar de su lugar en una habitación porque siempre ha tenido a alguien que se lo garantizara. Amelia asintió levemente, como si César hubiera dicho algo profundo. Y yo pensé, en ese momento, en mi padre. En sus manos cargando cajas. En mi madre limpiando casas ajenas. En las noches que estudié con la luz de una lámpara barata porque no había dinero para más. Pensé en los 3 años que tardé en pagar una deuda que me aplastó cuando tenía 28 años. Pensé en todo lo que construí, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, sin que nadie me abriera ninguna puerta. Y luego miré a César. A ese hombre que hablaba de construir cosas concretas desde adentro de una empresa que su padre había construido. Que hablaba de nivel y de estándares desde un lugar que no había ganado sino heredado. Y no dije nada. Porque lo que yo tenía para decir no cabía en esa conversación. No todavía. Pero algo había cambiado en esa mesa. Lo sentí con precisión. No en los demás, sino en mí. Algo que hasta ese momento había sido solo observación tranquila, empezaba a tener otro nombre. Empezaba a parecerse a una decisión. Entonces Alberto se levantó. Sin decir nada. Sin explicar. Se limpió la boca con la servilleta, la dobló con cuidado sobre la mesa, y salió del comedor con esa seguridad suya de hombre que siempre sabe exactamente lo que está haciendo. Hortensia siguió en su silla. César empezó a hablar de algo completamente distinto, como si la conversación anterior no hubiera ocurrido. Amelia volvió a su postre. Y yo me quedé mirando la carpeta que Alberto había dejado sobre el extremo de la mesa antes de levantarse. Seguía cerrada. Seguía esperando. Y ahora, sin Alberto en la habitación, se sentía más presente que nunca. Como si tuviera vida propia. Como si supiera algo que yo todavía no sabía y estuviera disfrutando de eso. Rebeca, por fin, me miró. Y en sus ojos vi algo que me heló por dentro. No era culpa. No era vergüenza. Era miedo. El miedo en los ojos de Rebeca duró exactamente lo que dura un parpadeo. Después lo tapó. Con una sonrisa pequeña, con un gesto de la mano hacia mi brazo, con un ¿estás bien? Dicho en voz baja que sonaba pregunta pero que en realidad era una petición. Una petición de que yo no preguntara. De que dejara pasar. De que siguiéramos adelante como si esa mirada no hubiera ocurrido. Yo asentí. Le dije que sí, que estaba bien. Pero no estaba bien. No del todo. Porque el miedo que vi en sus ojos no era el miedo de alguien que está preocupada por cómo va la noche. Era otro tipo de miedo. Más específico. Más profundo. El tipo de miedo que tiene alguien que sabe lo que está por venir y no sabe cómo detenerlo. Y yo, en ese momento, no sabía exactamente qué era lo que estaba por venir. Pero algo dentro de mí, esa parte que había aprendido a leer habitaciones y personas después de años de negociaciones y decisiones difíciles, me decía que Alberto no había salido de ese comedor a buscar un café. Había salido a buscar la carpeta. Pero antes de que volviera, antes de que todo cambiara, todavía quedaban unos minutos. Y César, que parecía tener una capacidad ilimitada para llenar el silencio con palabras que no pedía nadie, los aprovechó completamente. Empezó hablando del viaje que había hecho con Amelia el mes anterior. Europa, dijo. 2 semanas. París, Milano, Barcelona. Lo describió con ese nivel de detalle que no es por compartir sino por exhibir. Los hoteles donde se hospedaron, los restaurantes donde cenaron, las cosas que compraron. Amelia añadía detalles con entusiasmo genuino, del tipo de entusiasmo que tiene la gente cuando su identidad está construida sobre lo que consume. ¿Tú has viajado mucho, Miguel? Preguntó Amelia en un momento, con esa sonrisa suya que siempre tenía algo de evaluación adentro. Algo, dije. ¿A dónde? Insistió,
con curiosidad que no era del todo curiosidad. A varios lugares, dije. Y sonreí. Amelia esperó. Igual que Hortensia antes. Igual que Alberto. Esperó que yo llenara ese espacio con nombres, con hoteles, con historias que pudieran ser medidas y comparadas. Y cuando entendió que no iba a hacerlo, que yo era perfectamente capaz de sostener el silencio sin incomodidad, algo cambió en su expresión. No mucho, pero lo suficiente. César retomó el control de la conversación, como siempre hacía cuando sentía que perdía terreno. Empezó a hablar de un proyecto nuevo que estaban desarrollando en la empresa familiar. Una expansión. Nuevos mercados. Números proyectados que mencionó con la naturalidad calculada de quien sabe exactamente el efecto que esos números producen en una mesa. Hortensia escuchaba a César con una atención que nunca me había dado a mí. Y yo miré a Rebeca. Ella estaba con la vista en su copa. Giraba el pie de la copa despacio entre sus dedos, un gesto pequeño, repetitivo, que yo había aprendido a reconocer en 8 meses. Era lo que hacía cuando estaba en un lugar del que quería salir pero no podía. Le puse la mano sobre la suya, despacio, sin llamar la atención. Ella no la retiró. La dejó estar. Pero tampoco la giró para tomar la mía, como hacía siempre que estábamos juntos fuera de esa casa. Y en ese gesto pequeño, en esa mano quieta que no respondía, sentí el peso completo de lo que significaba esa noche para ella. No era solo una cena difícil. Era algo que cargaba hace mucho tiempo. Era la tensión de vivir entre dos mundos que no se hablaban, entre la persona que era con su familia y la persona que era conmigo, y la dificultad enorme, casi imposible, de ser las dos al mismo tiempo en la misma habitación. Lo entendí. De verdad lo entendí. Pero entenderlo no hacía desaparecer lo que había visto en sus ojos minutos antes. Entonces Alberto volvió. Entró al comedor con la misma calma con la que había salido. Sin prisa. Sin ninguna expresión particular en el rostro. Tenía la carpeta en la mano, café y gruesa, con el grosor de algo que contiene más de lo que aparenta. La puso sobre la mesa, a su derecha, sin abrirla. Se sentó. Tomó su copa. Bebió un sorbo. Y siguió la conversación como si nada. Como si esa carpeta no existiera. Como si yo no la estuviera viendo. Pero todos en esa mesa la estaban viendo. Lo sé porque el ritmo de la conversación cambió en el momento en que Alberto volvió a sentarse. César bajó el volumen de su monólogo. Amelia dejó de añadir detalles. Hortensia, que hasta ese momento había mantenido una postura perfectamente relajada, se incorporó levemente en su silla. Y Rebeca dejó de girar la copa. Eso fue lo que más me afectó. Ese gesto tan pequeño. Esa copa que de repente quedó quieta entre sus dedos. Porque me dijo, sin palabras, que ella sabía lo que había en esa carpeta. Que no era una sorpresa para ella. Que llevaba un tiempo sabiendo esto y había decidido no decirme nada. Sentí algo moverse en mi pecho. Algo que no era enojo todavía, pero que se le parecía. Alberto me miró. Y esta vez, por primera vez en toda la noche, su expresión había cambiado. La cortesía calculada seguía ahí, pero debajo de ella había aparecido algo distinto. Algo que en otro hombre podría llamarse satisfacción, pero que en Alberto tenía un matiz más específico. Era la satisfacción del jugador que ya sabe el resultado antes de revelar sus cartas. Miguel, dijo, y mi nombre en su boca sonó diferente que antes. Más pesado. Más deliberado. Quiero mostrarte algo. Puso la mano sobre la carpeta. Y en ese momento, en ese segundo exacto antes de que la abriera, mi mente trabajó rápido. Recorrió posibilidades. Documentos financieros. Investigación sobre mi empresa. Algún contacto que le había dado información. Alguna búsqueda que había hecho con los pocos datos que Rebeca le había dado sin saber que los estaba dando. No supe exactamente qué había adentro. Pero supe que fuera lo que fuera, Alberto lo había preparado con tiempo. Con intención. Con la metodología de alguien que no improvisa. Abrió la carpeta. Sacó un conjunto de papeles y los puso sobre la mesa con una calma que era casi teatral. Los deslizó hacia mí, despacio, como quien sirve algo en un plato. Yo no los tomé de inmediato. Los miré desde donde estaba. Eran documentos. Impresos, con membrete, con números. A primera vista parecían reportes financieros. Análisis de mercado. Proyecciones. He pedido a un conocido que me ayudara a entender un poco mejor el mercado donde operas, dijo Alberto, con esa voz suya de siempre. El sector de servicios y consultoría,
como tú lo llamaste. Hizo una pausa. Y lo que encontró fue interesante. Tomé los papeles. Los leí. Y entendí. No eran solo reportes del sector. Había páginas con análisis específicos de empresas. Empresas medianas. Empresas pequeñas. Y en algunas páginas, subrayado con tinta azul con esa precisión de quien quiere que no te pierdas el punto, había información sobre empresas que habían fracasado, que habían cerrado, que habían dejado deudas. No mencionaban mi empresa directamente. No tenían mi nombre. Pero el mensaje era completamente claro. Alberto me estaba diciendo, con documentos y con tinta azul, que había investigado el terreno donde yo operaba. Que sabía, o creía saber, que ese terreno era inestable. Que las empresas como la mía, pequeñas, sin nombre conocido, sin historial verificable, eran exactamente el tipo de empresas que aparecían en esas páginas subrayadas. Era una trampa construida con información incompleta, pero construida con cuidado, con tiempo, con la intención específica de hacerme quedar en esa mesa como exactamente lo que él había decidido que yo era desde antes de conocerme. Levanté la vista de los papeles. Miré a Alberto. Y Alberto me sostuvo la mirada con esa sonrisa suya que no era sonrisa. Con esa seguridad de hombre que cree que acaba de ganar algo. Y entonces miré a Rebeca. Y Rebeca tenía los ojos llenos de lágrimas que no estaban cayendo todavía. Contenidas. Quietas. Como todo lo demás en ella esa noche. Y en ese momento supe dos cosas con absoluta claridad. La primera, que Rebeca sabía que esa carpeta existía. Que no era la primera vez que escuchaba hablar de ella. Que en algún momento, en alguna conversación que yo no había presenciado, su padre le había dicho lo que pensaba hacer esta noche y ella no me había avisado. La segunda, que Alberto, con toda su preparación, con todos sus documentos y su tinta azul y su carpeta café, había cometido un error enorme. No sabía con quién estaba hablando. Todavía no. Pero eso estaba a punto de cambiar. 9:40. Puse los papeles sobre la mesa. Los puse con cuidado. Sin tirarlos. Sin el gesto dramático que quizás Alberto esperaba, ese momento en que el otro hombre pierde la compostura y confirma exactamente lo que pensabas de él. No le di eso. Los puse despacio, los alineé levemente con el borde de la mesa, y levanté la vista hacia él con la misma calma con la que había llegado a esa casa horas antes. Alberto me observaba. César me observaba. Hortensia tenía la vista fija en mí con esa atención quieta de quien espera el resultado de un experimento que ya creía conocer. Y Rebeca, a mi lado, había dejado de contener las lágrimas con tanto esfuerzo. Ahora simplemente estaba quieta. Completamente quieta. Como alguien que ha estado esperando un impacto y ya no tiene energía para seguir anticipándolo. Respiré. Y dije algo que claramente no era lo que ninguno de ellos esperaba escuchar. Alberto, gracias. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa noche. Los otros habían sido silencios de tensión, de expectativa, de cálculo. Este fue un silencio de confusión genuina. De sistema que recibe un dato que no encaja en ninguna categoría disponible. Alberto parpadeó. Solo una vez. Pero fue real. Perdón, dijo. Qué gracias, repetí. Con la misma calma. Porque esto me dice algo importante sobre usted. Me dice que le importa a su hija lo suficiente como para invertir tiempo en protegerla. Y eso, independientemente de todo lo demás, es algo que respeto. Alberto me miró un momento largo. Estaba recalculando. Lo veía en sus ojos, ese movimiento interno de quien tenía preparado un camino y de repente el otro no lo tomó. Carraspeó levemente. Se recomodó en su silla. No es cuestión de protegerla, dijo, recuperando el tono. Es cuestión de ser realistas. Esos documentos muestran que el sector donde operas es volátil. Que muchas empresas como la tuya no sobreviven más de 3 años. Y yo no puedo quedarme callado sabiendo eso. Como la mía, repetí. Sin entonación particular. Solo repitiendo las palabras. Empresas pequeñas de servicios, dijo Alberto. Sin respaldo institucional. Sin historial consolidado. Sin. ¿Sabe cuántos empleados tiene mi empresa, Alberto? Lo interrumpí. No con brusquedad. Con precisión. Con esa misma calma que había mantenido toda la noche, pero ahora con algo diferente debajo. Algo que no era agresión sino firmeza. Una firmeza que venía de un lugar muy adentro,
del mismo lugar donde había tomado decisiones difíciles a las 2 de la mañana durante años. Alberto se detuvo. Me miró. Rebeca dijo que varios, respondió, eligiendo las palabras. 243, dije. 243 personas que reciben su salario puntualmente cada mes. Con prestaciones completas. Con plan de retiro. Muchos de ellos llevan más de 5 años conmigo. El número cayó sobre esa mesa como algo físico. Vi el momento exacto en que llegó a cada persona. César dejó de fingir que miraba a otra cosa. Amelia abrió levemente la boca y la volvió a cerrar. Hortensia, por primera vez en toda la noche, perdió esa compostura perfectamente calibrada que había mantenido desde que llegué. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Y Alberto. Alberto no cambió de expresión de inmediato. Era demasiado bueno para eso. Pero hubo algo en sus ojos. Un ajuste. Una recalibración rápida de alguien que acaba de entender que el mapa que tenían no correspondía al territorio real. Eso es. Empezó. Y llevamos 8 años operando, continué. Sin prisa. Sin elevar la voz. No 3. 8. Con crecimiento sostenido cada año. Sin deudas institucionales. Con reservas financieras que nos permiten operar con tranquilidad durante años, incluso si el mercado se complica. Alberto cerró la carpeta. Fue un gesto pequeño. Casi involuntario. Como quien recoge algo que de repente ya no quiere que siga sobre la mesa. Pero yo no había terminado. No porque quisiera humillarlo. No era eso. Era porque había algo más que necesitaba decir. Algo que no era sobre números, ni sobre empleados, ni sobre años de operación. Era sobre algo más fundamental. Algo que esa cena había dejado en claro de una manera que yo no podía ignorar. Alberto, dije. Y esta vez usé un tono diferente. Más directo. Más personal. Usted construyó una carpeta con documentos sobre un sector que no conoce completamente, sacó conclusiones sobre una empresa de la que no tiene información real, y esta noche usó todo eso para decirme, frente a su familia, que no soy suficiente para su hija. Lo hizo con educación. Con papeles impresos. Con tinta azul subrayada. Hice una pausa. Pero lo hizo. César carraspeó. Hortensia puso su copa sobre la mesa con un sonido que fue levemente más fuerte de lo necesario. Alberto me sostuvo la mirada. Y en sus ojos vi algo que no había visto en toda la noche. No era enojo. Era algo más incómodo que el enojo. Era el principio del reconocimiento. Ese momento específico en que una persona empieza a entender que cometió un error, pero todavía no sabe exactamente cómo llegar desde donde está hasta el lugar donde ese error puede ser admitido. Solo quería información, dijo. Y por primera vez esa noche, su voz tenía algo diferente. Algo levemente menos sólido. Y yo se la estoy dando, dije. Con gusto. Porque no tengo nada que esconder. Tomé un sorbo de agua. Mi empresa se llama Grupo Aldana. Si la busca mañana, va a encontrar 8 años de historia, contratos públicos verificables, y un nombre que probablemente ya ha escuchado sin saber que era mío. Grupo Aldana. Lo dije con naturalidad. Sin drama. Pero el efecto en esa mesa fue inmediato e inconfundible. César se tensó. Lo vi en sus hombros, ese movimiento involuntario de quien acaba de reconocer algo que no esperaba reconocer. Amelia lo miró de reojo, y en esa mirada había una pregunta que no se atrevió a hacer en voz alta. Hortensia, que hasta ese momento había permanecido en una quietud casi perfecta, se giró levemente hacia Alberto. Solo un giro pequeño. Pero suficiente para decir, en el idioma silencioso de ellos dos, que algo había cambiado. Y Alberto seguía mirándome. Pero ahora había algo diferente en esa mirada. Algo que no era la seguridad del hombre que controla la situación. Era la mirada de alguien que está procesando información nueva y urgente, que está reconstruyendo un mapa en tiempo real, y que todavía no sabe bien a dónde lo lleva ese mapa reconstruido. Porque Grupo Aldana no era un nombre desconocido en esta ciudad. Era el proveedor principal de servicios de logística y consultoría operativa de 4 de las empresas más grandes de la región. Era el nombre que aparecía en contratos que otras empresas querían tener. Era, sin que ninguno de ellos lo supiera hasta ese momento, el tipo de empresa con la que el propio Alberto había intentado hacer negocios 2 años atrás sin conseguir siquiera una reunión. Eso lo sabía yo. Él todavía no sabía que yo lo sabía. Pero lo iba a saber pronto. César fue el primero en hablar.
Y lo que dijo me confirmó que el nombre había aterrizando exactamente donde yo sabía que iba a aterrizar. Espera, dijo César. Y su voz tenía una textura completamente diferente a la de toda la noche. La seguridad de antes, esa seguridad heredada de apellido y empresa familiar, había desaparecido. ¿Grupo Aldana? ¿Tú eres? Miguel Aldana, dije. Sí. El silencio que siguió fue el más largo de toda la noche. Amelia miraba a César con una expresión que mezclaba confusión y algo parecido al pánico social, esa sensación específica de quien entiende que ha dicho o hecho algo que no debería haber dicho o hecho pero todavía está calculando exactamente qué fue. Hortensia tenía los ojos en Alberto. Y Alberto tenía los ojos en mí. Y en esos ojos, finalmente, sin disfraces, sin carpetas, sin tinta azul, vi lo que realmente había detrás de todo esa noche. No era protección hacia su hija. No era preocupación genuina. Era jerarquía. Era el need profundo y constante de saber que él estaba arriba. De que nadie que se sentara en esa mesa pudiera estar por encima de él. De que el mundo siguiera teniendo el orden que él había construido en su cabeza durante décadas. Y yo acababa de desordenar ese mundo completamente. Pero entonces miré a Rebeca. Y lo que vi me detuvo en seco. Porque Rebeca no se veía aliviada. No se veía orgullosa. No tenía esa expresión de quien finalmente ve al hombre que ama siendo reconocido después de una noche difícil. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Y esta vez sí estaban cayendo. Y en esas lágrimas, en ese momento exacto, entendí que la revelación no había terminado nada. Había empezado algo mucho más difícil. Las lágrimas de Rebeca no eran de alivio. Eso lo entendí en el momento en que las vi caer. Porque el alivio tiene una textura específica en el rostro de una persona. Relaja la mandíbula. Suaviza los ojos. Hace que los hombros bajen como si alguien hubiera cortado una cuerda que los sostenía tensos. Las lágrimas de Rebeca no tenían nada de eso. Tenían tensión. Tenían algo apretado adentro que por fin encontraba una salida, pero no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque ya no podía seguir sosteniéndolo. Eran las lágrimas de alguien que lleva demasiado tiempo cargando algo solo. Me levanté de la silla despacio. No con dramatismo. Con la misma calma que había mantenido toda la noche, pero ahora dirigida hacia ella. Me agaché levemente a su lado, le puse una mano en el hombro, y le dije en voz baja que si quería podíamos salir un momento. Rebeca asintió sin decir nada. Nos disculpamos. Nadie en esa mesa dijo nada. Alberto seguía procesando. César miraba la superficie de la mesa como si hubiera encontrado algo fascinante en la madera. Hortensia nos siguió con los ojos hasta que salimos del comedor, y en esa mirada había algo que no era la frialdad evaluadora de toda la noche. Era algo más humano. Algo que quizás era vergüenza, aunque en Hortensia era difícil saberlo con certeza. Salimos a un pasillo lateral que daba a una pequeña sala de estar que claramente no usaban mucho. Había una ventana con vista al jardín, iluminado apenas por una luz exterior que proyectaba sombras largas sobre el pasto. Rebeca se detuvo frente a esa ventana. No se giró hacia mí de inmediato. Se quedó mirando hacia afuera un momento, con los brazos cruzados sobre el pecho, con esa postura de quien necesita un segundo más antes de enfrentar algo. Esperé. Finalmente se giró. Tenía los ojos rojos. La compostura que había mantenido durante toda la cena, esa compostura que le había costado tanto, había desaparecido completamente. Y lo que quedaba debajo era algo que me resultó más familiar que cualquier versión de ella que hubiera visto esa noche. Era la Rebeca que yo conocía. La real. Lo sabía, dijo. Y su voz era pequeña y clara al mismo tiempo. Sabía que iba a hacer algo así. Me lo dijo hace 2 semanas. Me dijo que había pedido información sobre ti, sobre tu empresa, que quería saber con quién estaba yo. Hizo una pausa. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Le pedí que no lo hiciera. Le pedí que te diera la oportunidad de conocerte sin todo eso. Que una cena era solo una cena. La miré. ¿Y la carpeta? Pregunté. Cerró los ojos un segundo. Me la mencionó. No me dijo exactamente qué había adentro. Pero sí me dijo que iba a venir preparado. Procesé eso en silencio. Viniste preparado tú también, pensé. Solo que tu preparación fue el silencio. Fue no decirme nada. Fue dejarme llegar a esa mesa sin saber lo que me esperaba. No lo dije en voz alta. Todavía no. Porque había algo en la manera en que Rebeca estaba parada frente a mí, con esa vulnerabilidad real y sin disfraces,
que me pedía escuchar antes de hablar. Tenía miedo, dijo. Y esa palabra, miedo, la dijo de una manera que me indicó que estaba llegando a algo más profundo. Que no era solo miedo a esa noche. Tenía miedo de decirte lo que iba a pasar porque sabía que si te lo decía ibas a querer cancelar la cena. Y si cancelábamos, mi padre iba a interpretarlo como que algo estaba mal. Como que tú tenías algo que esconder. Y eso iba a ser peor. ¿Peor para quién?, pregunté. Lo dije sin dureza. Genuinamente. Rebeca me miró. Y en esa mirada vi el momento exacto en que la pregunta la alcanzó de verdad. Porque era una pregunta simple, pero tenía un fondo enorme. ¿Peor para quién? Para ella. Para mí. Para la relación. Para la imagen que su familia tenía de la situación. Para ella, concluí en silencio. Principalmente para ella. Y lo entendí. De verdad lo entendí. Porque conocía esa lógica. Era la lógica de alguien que lleva toda la vida navegando un sistema de expectativas muy específico, muy rígido, donde cada decisión se evalúa en función de cómo va a ser recibida por las personas que tienen el poder de aprobar o desaprobar. Rebeca había crecido en esa casa. Había aprendido ese idioma desde niña. Y aunque afuera de esas paredes era completamente libre, completamente ella misma, adentro seguía operando con los reflejos que ese sistema le había instalado. No era traición. Era supervivencia aprendida. Pero eso no cambiaba lo que había pasado. Rebeca, dije. Me acerqué un paso. Yo llegué a esa mesa sin saber lo que me esperaba. Tu padre llegó con una carpeta preparada. Y tú sabías que esa carpeta existía. Ella asintió. Sin excusas. Sin explicaciones adicionales. Solo un asentimiento pequeño y honesto que me dijo más que cualquier discurso. No te estoy culpando, dije. Y era verdad. Pero necesito que entiendas que eso me afectó. No lo que hizo tu padre. Eso lo puedo manejar. Lo que me afectó fue estar sentado a tu lado en esa mesa, sintiéndome solo, y saber ahora que no tenía por qué haberme sentido así. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Esta vez no las contuvo. Lo siento, dijo. Y lo dijo de esa manera en que se dicen las cosas cuando son completamente verdad. Sin relleno. Sin adornos. Solo esas dos palabras con todo el peso que podían cargar. Me quedé en silencio un momento. Afuera, en el comedor, podía escuchar voces en voz baja. El movimiento de sillas. La vida de esa familia continuando, procesando, reconfigurándose alrededor de la información nueva que acababa de entrar en su sistema como algo que no estaba en ningún plan. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo quién soy realmente?, le pregunté. No con acusación. Con necesidad genuina de entender. Rebeca dudó. Solo un segundo. Pero lo dudó. Desde hace 3 meses, dijo. Encontré unos documentos en tu escritorio, en tu casa, cuando fui a buscar algo que me pediste. No era mi intención. Pero los vi. Y entendí. 3 meses. 3 meses sabiendo. 3 meses sin decirme que sabía. 3 meses construyendo una dinámica donde ella tenía información que yo no sabía que ella tenía. Respiré despacio. ¿Por qué no me dijiste? Porque tenía miedo de que cambiaras, dijo. Y en esa respuesta había algo tan honesto y tan doloroso al mismo tiempo que me detuve completamente. Tenía miedo de que si yo sabía los números reales, si ponía eso sobre la mesa entre nosotros, algo cambiara. Que de repente la relación tuviera un peso diferente. Que yo me convirtiera en alguien que está con el CEO de Grupo Aldana y no en alguien que está contigo. La miré largo tiempo. Y en ese momento entendí algo que era simultáneamente hermoso y complicado. Que el miedo de Rebeca no era interesado. No era calculado. Era exactamente el mismo miedo que yo había tenido cuando decidí no decirle a nadie lo que tenía. El miedo de que los números reemplazaran a la persona. De que la realidad financiera distorsionara algo que sin ella era limpio y genuino. Éramos, los dos, personas que habían decidido proteger algo escondiéndolo. Y los dos habíamos terminado solos con nuestros secretos en la misma mesa. Me senté en el brazo del sillón que había cerca. Pasé una mano por el cabello. Miré hacia la ventana, hacia ese jardín oscuro con sus sombras largas. Rebeca, dije finalmente. Lo que hay entre nosotros no cambia porque yo gane lo que gano. No debería cambiar. Si cambia, entonces el problema no son los números. El problema es la base. Ella no respondió de inmediato.
Se quedó mirándome con esa expresión de quien está escuchando algo que necesitaba escuchar pero que al mismo tiempo le cuesta recibir completamente. ¿Estás enojado conmigo?, preguntó. Pensé en la respuesta con honestidad. No estoy enojado, dije. Estoy procesando. Que es diferente. Ella asintió despacio. Y en ese momento, desde el comedor, escuchamos la voz de Alberto. No gritaba. Alberto nunca gritaba. Pero su voz tenía un volumen diferente al de antes. Un volumen que indicaba que había terminado de procesar y que había llegado a alguna conclusión que necesitaba expresar. Rebeca y yo nos miramos. Y los dos entendimos, sin necesidad de decirlo, que la noche todavía no había terminado. Que lo más difícil estaba por venir. Que había una conversación pendiente en ese comedor que no podía postergarse más. Me levanté. Le extendí la mano a Rebeca. Ella la tomó. Y volvimos. Cuando volvimos al comedor, la mesa había cambiado. No físicamente. Los platos seguían ahí, las copas, los restos del postre que nadie había terminado de comer. Pero el ambiente era diferente. Tenía otra densidad. Como cuando entra aire frío por una ventana que alguien abrió sin avisar y de repente la temperatura de toda la habitación es otra. Alberto estaba de pie. No junto a la mesa. Estaba un poco más atrás, cerca del aparador donde Hortensia guardaba la vajilla de ocasiones especiales. Tenía las manos en los bolsillos y una expresión que había cambiado varias veces desde que yo había dicho el nombre de mi empresa, y que ahora había encontrado un punto intermedio entre la compostura habitual y algo que no le salía naturalmente. Algo que en otro hombre habría reconocido de inmediato como humildad, pero que en Alberto llegaba disfrazado de reconsideración estratégica. César estaba sentado. Ya no tenía esa postura de quien ocupa el espacio con confianza. Estaba levemente encorvado sobre la mesa, con los codos apoyados, y cuando Rebeca y yo entramos nos miró con una expresión que combinaba incomodidad genuina con algo parecido a la curiosidad de quien acaba de descubrir que el mapa que tenía del mundo no era tan preciso como creía. Amelia miraba su copa vacía con una concentración que era claramente una estrategia para no tener que mirar a nadie más. Y Hortensia estaba sentada en su lugar de siempre, con la espalda recta y las manos sobre la mesa, pero con algo en su rostro que no había estado ahí antes. Algo más suave, más humano. Como si la capa exterior de esa mujer, esa capa de juicios perfectamente calibrados y cortesía afilada, se hubiera adelgazado levemente en los minutos que habíamos estado fuera. Rebeca y yo nos sentamos. Alberto se movió despacio hacia su silla. Se sentó. Tomó su copa, que estaba vacía, y la giró entre sus dedos un momento sin beberla. Era la primera vez en toda la noche que lo veía hacer algo sin propósito calculado. Era un gesto pequeño, casi nervioso, del tipo que hace la gente cuando necesita hacer algo con las manos mientras ordena los pensamientos. Finalmente me miró. Grupo Aldana, dijo. No como pregunta. Como confirmación en voz alta de algo que seguía procesando internamente. Sí, dije. Hubo un silencio breve. Y luego Alberto dijo algo que claramente le costó. No por las palabras en sí, sino por lo que significaba decirlas. Por el ajuste de posición que implicaban en el orden interno de ese hombre. Intentamos contactarlos hace 2 años, dijo. Para un proyecto de optimización logística. Nos dijeron que tenían la agenda llena. Lo dijo mirando la mesa. No a mí. A la mesa. Lo recuerdo, dije. Y era verdad. Recordaba el nombre. Recordaba haber visto la solicitud y haber delegado la respuesta a mi equipo. En ese momento era solo una empresa más entre muchas que querían trabajar con nosotros. No tenía ningún rostro. Ningún nombre de persona detrás. Solo un membrete y una solicitud que no podíamos atender. Alberto levantó la vista hacia mí cuando dije eso. Y en sus ojos vi el momento exacto en que esa información aterrizó. El momento en que entendió que el hombre al que había traído una carpeta con documentos subrayados en tinta azul era el mismo hombre que 2 años atrás había estado demasiado ocupado para atender una reunión con él. El silencio que siguió fue largo. César fue el primero en romperlo, y lo hizo de una manera que no esperaba. Sin la arrogancia de antes. Sin los datos del trimestre récord ni las menciones al auto nuevo. Con una voz diferente, más baja, más honesta. Miguel, dijo. Y mi nombre en su boca sonó completamente distinto que antes. Yo, quiero ser directo contigo. Esta noche no te traté bien. Y no tengo una justificación real para eso. Hizo una pausa. Se pasó una mano por la cara. Supuse cosas que no debí suponer.
Y lo hice delante de todos. Miró a Rebeca un momento. Delante de mi hermana. Rebeca lo miró. Y en su mirada hacia César había algo complicado. No era perdón todavía. Era el reconocimiento de que su hermano acababa de hacer algo que no hacía fácilmente. Que ese gesto, pequeño como era, le había costado algo real. Amelia, a su lado, puso una mano sobre el brazo de César sin decir nada. Y ese gesto me dijo más sobre ella de lo que había dicho en toda la noche. Que debajo de la fachada de marcas y hoteles y detalles de viaje, había una mujer que quería a su esposo y que en ese momento estaba eligiendo estar de su lado en la incomodidad en lugar de distanciarse de ella. La miré con otros ojos. Hortensia habló después. Y cuando lo hizo, su voz tenía una textura que no le había escuchado en ningún momento de esa noche. Miguel, dijo. Yo también he sido injusta contigo esta noche. Lo dijo mirándome directamente. Sin rodeos. Sin la cortesía calculada de antes. Te medí por lo que veía en la superficie. Por el suéter. Por el auto. Por las respuestas cortas. Hizo una pausa. Eso no estuvo bien. Y lo sé. Era la última cosa que esperaba escuchar de Hortensia. Y sin embargo, ahí estaba. Dicha con esa misma precisión suya, pero dirigida hacia adentro en lugar de hacia afuera. Usada para reconocer en lugar de juzgar. La miré un momento. Y asentí. Porque era lo que correspondía. Porque ese reconocimiento merecía ser recibido con la misma honestidad con que había sido dado. Pero faltaba Alberto. Alberto que seguía girando su copa vacía. Alberto que había escuchado a su esposa y a su hijo decir lo que acababan de decir sin moverse, sin cambiar de expresión, sin añadir nada. Alberto que era el centro de gravedad de esa familia y que en ese momento estaba en el lugar más incómodo que probablemente había ocupado en mucho tiempo. Todos lo sabían. Era el elefante que ocupaba cada centímetro del comedor. Fue Rebeca quien finalmente habló. Y lo hizo con una voz que yo no le había escuchado en toda la noche. Una voz que no era la voz tensa y contenida de la hija que navega las expectativas de su familia. Era la voz de la mujer que yo conocía afuera de esas paredes. Firme, clara, directa. Papá, dijo. Alberto la miró. Llevas 8 meses sin preguntarme si soy feliz. Lo dijo sin acusación. Con una tristeza limpia que era más poderosa que cualquier enojo. Me has preguntado qué hace. ¿Cuánto gana? ¿Qué empresa tiene? Si puede darme estabilidad. Hizo una pausa. Y en esa pausa cabía todo el peso de años de conversaciones que habían ido en esa misma dirección. Pero nunca me preguntaste si soy feliz. Alberto abrió la boca levemente. La volvió a cerrar. Soy feliz, papá, dijo Rebeca. Y las lágrimas volvieron, pero estas eran diferentes. No eran las lágrimas tensas de antes. Eran lágrimas de algo que lleva tiempo esperando ser dicho y que por fin encuentra el momento. Con Miguel soy feliz. Y eso debería importarte más que cualquier número. El silencio que siguió fue el más profundo de toda la noche. Alberto dejó de girar la copa. La puso sobre la mesa con cuidado. Juntó las manos frente a él. Y se quedó mirándolas un momento, como si en esas manos pudiera encontrar algo que estaba buscando y que no había podido encontrar en ningún otro lugar de esa habitación. Cuando levantó la vista hacia mí, era la primera vez en toda la noche que lo veía sin ningún cálculo detrás de los ojos. Sin estrategia. Sin la arquitectura cuidadosa de un hombre que siempre sabe exactamente qué efecto quiere producir con cada palabra. Era simplemente un padre. Un padre que acababa de entender que había estado midiendo al hombre equivocado con la vara equivocada. Miguel, dijo. Y esta vez mi nombre en su boca sonó diferente a todas las veces anteriores. Más pesado. Más honesto. Esta noche no empecé bien contigo. Hizo una pausa larga. Llegué con conclusiones que no había ganado el derecho a tener. Y lo hice porque tengo un miedo que llevo años disfrazando de criterio. Nadie en esa mesa se movió. El miedo de que alguien lastime a mi hija, continuó. Y ese miedo es real. Pero esta noche lo usé mal. Volvió a hacer una pausa. Alberto no era un hombre acostumbrado a las pausas cuando hablaba. Pero estas pausas eran distintas. No eran dramáticas. Eran el tiempo real que necesitaba para llegar a cada palabra. Te pido una disculpa. 3 palabras. Te pido una disculpa. Dichas por un hombre para quien decirlas era probablemente una de las cosas más difíciles que había hecho en años. Yo lo miré un momento en silencio.
Y pensé en todo lo que había pasado esa noche. En la carpeta. En la tinta azul. En los comentarios sobre estabilidad y nivel y estándares. En los minutos en que estuve sentado en esa mesa completamente solo, con Rebeca a mi lado pero sin su apoyo, cargando cada golpe en silencio mientras mantenía una calma que me había costado. Pensé en mi padre. En sus manos. En las noches de cocina con las cuentas sobre la mesa. Pensé en los 28 años y la deuda y los 3 años reconstruyendo. Pensé en todo lo que había construido y en por qué lo había construido. Y luego miré a Alberto. A ese hombre que en este momento no era el antagonista de ninguna historia. Era solo un hombre mayor, con miedos que no había sabido manejar bien, sentado en su propia mesa tratando de encontrar el camino de regreso a algo que había dañado sin querer dañar del todo. La acepto, dije. Y lo dije en serio. No porque la noche hubiera sido fácil. No porque el daño no hubiera existido. Sino porque había algo que era más importante que tener razón en ese momento. Algo que tenía que ver con el tipo de hombre que yo quería ser. Con lo que había aprendido en años de construir cosas reales. Que la venganza no construye nada. Que el reconocimiento genuino merece una respuesta genuina. Y que si Rebeca era la mujer que yo creía que era, esta familia era parte de su vida. Y lo que pasara en esa mesa esa noche iba a importar mucho más allá de esa noche. Alberto asintió. Y por primera vez desde que llegué a esa casa, respiró de verdad. El aire de ese comedor era diferente. No completamente diferente. No de la manera en que las cosas cambian en las películas, con música de fondo y luz dorada y todo el mundo abrazándose. Era más sutil que eso. Era ese tipo de cambio que solo ocurre cuando un grupo de personas ha atravesado algo juntos y sale del otro lado sin saber exactamente cómo nombrarlo, pero sintiendo que algo real había pasado. Que algo que estaba cerrado se había abierto. Que algo que estaba tenso se había soltado, no del todo, pero lo suficiente para respirar. Hortensia se levantó y fue a la cocina sin decir nada. Volvió con una cafetera y tazas, y ese gesto tan doméstico, tan ordinario, tuvo el efecto de devolver al cuarto algo de normalidad. Como cuando después de una tormenta alguien abre una ventana y entra aire fresco y de repente la habitación vuelve a ser una habitación. César pidió disculpas otra vez mientras Hortensia servía el café. Esta vez no de manera formal. De manera lateral, casi casual, la manera en que los hombres como César piden disculpas cuando ya lo hicieron una vez de frente y necesitan reforzarlo sin volver a ponerse en el lugar vulnerable de antes. Me dijo que Grupo Aldana tenía una reputación extraordinaria en el sector. Que lo había buscado en el teléfono mientras Rebeca y yo estábamos en el pasillo. Que no había podido creer que no lo hubiera conectado antes. Lo dijo con una mezcla de admiración genuina y vergüenza que no intentaba disimular del todo. Yo le dije que no importaba. Y era verdad. Amelia preguntó, con una timidez que no le había visto en toda la noche, si alguna vez habíamos trabajado con empresas del sector de importación. Lo preguntó con cuidado, eligiendo las palabras, como quien quiere decir algo más pero no sabe si tiene el derecho de decirlo todavía. Le dije que sí, que era parte de lo que hacíamos. Ella asintió. Miró a César. Y en esa mirada entre ellos pasó algo que no era para mí, era para ellos dos, una comunicación pequeña y privada que hablaba de posibilidades que ninguno de los dos se atrevía a mencionar todavía en voz alta. Lo dejé estar. Ese no era el momento para negocios. Ese momento era para otra cosa. Alberto tomó su café en silencio durante un rato. Yo también. Y en ese silencio compartido había algo que no era incomodidad. Era el silencio de dos personas que se han dicho cosas difíciles y que están encontrando el ritmo de cómo estar en la misma habitación después de haberlas dicho. Fue él quien lo rompió. ¿Cómo empezaste?, me preguntó. Y esta vez la pregunta no tenía el filo evaluador de antes. Era genuina. Era la pregunta de un hombre que construyó su propia empresa y que reconoce, cuando finalmente se permite reconocerlo, a otro hombre que hizo lo mismo. Y le conté. No todo. No esa noche. Pero le conté lo suficiente. Le conté de los comienzos, de los primeros años, de la empresa que quebró cuando tenía 28 años y de lo que aprendí en los 3 años que tardé en recuperarme. Le conté de las decisiones difíciles y de las noches largas y de los momentos en que quise dejarlo todo y no lo hice, no por orgullo sino porque había algo en mí que simplemente no sabía parar. Alberto me escuchaba. No con la atención calculada de antes. Con otra atención. La atención de alguien que reconoce una historia porque tiene partes de la suya propia adentro. Porque Alberto también había construido desde cero.
También había tenido noches largas y decisiones difíciles y momentos en que el suelo se movía. Lo había olvidado, quizás, debajo de los años de éxito y de trajes caros y de la identidad sólida del hombre que llegó y se quedó. Pero estaba ahí. Y mientras yo hablaba, podía verlo recordarlo. En un momento levantó la mano levemente, un gesto pequeño, y dijo, yo también perdí todo una vez. Antes de que César naciera. Lo dijo mirando la mesa. Hortensia y yo vivimos 2 años en un apartamento que no tenía calefacción porque no podíamos pagar una mejor. Hizo una pausa. Lo había olvidado. O me había acostumbrado a no pensarlo. Hortensia, que estaba sirviendo otra ronda de café, se detuvo un momento. Lo miró. Y en esa mirada entre ellos dos había décadas. Había cosas que ninguno de los dos iba a decir en esa mesa, pero que los dos sabían perfectamente. Eso no te lo olvidas, dije. No, dijo Alberto. No se olvida. Y por primera vez en toda la noche, sentí que estábamos hablando de verdad. No de empresas, ni de números, ni de estándares. De algo real. Del tipo de cosas que le pasan a los seres humanos cuando construyen algo desde la nada y cargan con el peso de ese proceso durante el resto de sus vidas, aunque el proceso haya terminado hace mucho. Rebeca estaba a mi lado escuchando. Tenía las manos alrededor de su taza de café, y sentí su pierna pegada a la mía debajo de la mesa. No era el contacto tenso y discreto de antes. Era otro tipo de contacto. El de alguien que está exactamente donde quiere estar. La miré un momento. Ella me miró. Y en su mirada vi algo que había esperado ver desde que llegamos a esa casa. No alivio exactamente. Algo más tranquilo que eso. Algo más permanente. Era la mirada de alguien que ha sobrevivido una noche difícil y que sale del otro lado sabiendo algo que antes solo esperaba, que la persona que tiene al lado es real. Que no se quiebra. Que cuando el suelo se mueve no desaparece. Le apreté la mano por debajo de la mesa. Ella la apretó de vuelta. Nos fuimos cerca de la medianoche. Alberto nos acompañó hasta la puerta. Hortensia también. César y Amelia se despidieron desde adentro con esa energía de quien ha tenido una noche emocionalmente más larga de lo esperado y necesita procesar en privado. En la puerta, Alberto me extendió la mano. Se la tomé. Y él me la sostuvo un segundo más de lo necesario. No con el apretón calculado de los hombres que miden fuerza. Con algo diferente. Con el apretón de alguien que está reconociendo algo sin saber exactamente cómo decirlo con palabras y eligiendo decirlo así, con ese gesto antiguo y simple que cuando es genuino dice más que cualquier discurso. La próxima vez, dijo, cenaremos sin carpetas. Lo dijo con algo en la voz que en otro contexto podría haber sido humor. Y en ese momento, en ese umbral, con la noche afuera y la casa adentro y todo lo que había pasado entre esas paredes todavía flotando en el aire, funcionó como humor. Pequeño. Honesto. Del tipo que solo aparece cuando la tensión real ha pasado y lo que queda es suficientemente humano para permitirse algo liviano. Sonreí. La próxima vez, dije, vengo con hambre de verdad. Alberto soltó una carcajada corta. Genuina. La primera de la noche. Hortensia nos dijo buenas noches con una calidez que no había tenido al recibirnos. No exagerada. No performativa. Simplemente real. Del tipo que tienen las personas cuando bajan la guardia porque ya no hay nada que defender. Caminamos hacia el auto en silencio, Rebeca y yo. La noche afuera estaba fría y quieta. Las luces de la calle proyectaban círculos amarillos sobre el pavimento. Nuestros pasos hacían un sonido limpio y rítmico que era lo único que se escuchaba. Cuando llegamos al auto, Rebeca se detuvo antes de entrar. Se giró hacia mí. Y me miró de esa manera suya que no necesita palabras, pero que esta vez sí las tenía. ¿Estamos bien?, preguntó. La miré un momento. Pensé en todo lo que había pasado. En la carpeta y la tinta azul y los silencios y el miedo en sus ojos y la mano que no respondió y las lágrimas y la conversación en el pasillo y todo lo que habíamos dicho y todo lo que todavía faltaba por decir en otras noches, más tranquilas, sin una mesa llena de personas midiendo cada palabra. Pensé en que las relaciones reales no son las que no tienen tormentas. Son las que sobreviven las tormentas y salen del otro lado sabiendo algo más sobre lo que tienen. Estamos bien, dije, pero vamos a hablar. Ella asintió, sin resistencia, sin miedo esta vez. Lo sé, dijo, y quiero hacerlo. Entramos al auto. Arranqué el motor. Las luces de esa casa se fueron quedando atrás mientras avanzábamos por la calle,
Y yo las miré por el espejo retrovisor hasta que doblamos la esquina y desaparecieron. Y mientras manejaba en silencio con Rebeca a mi lado, pensé en algo que tardé en poder nombrar bien, pero que esa noche me había enseñado con una claridad que no esperaba. Que fingir ser nadie no fue el error. El error habría sido creer que necesitaba ser alguien para merecer respeto. Que el valor de una persona se puede poner en una carpeta, subrayar con tinta azul, y presentar sobre una mesa como argumento. Que lo que uno tiene define lo que uno vale. Yo lo había sabido siempre. Lo había sabido desde una cocina pequeña con olor a café barato y las cuentas sin pagar. Lo había sabido en los años difíciles y en los años buenos y en todos los años intermedios donde la diferencia entre seguir y parar era algo que no tenía nombre pero que se sentía en el pecho como una certeza inamovible. Esa noche, en esa mesa, con esa carpeta frente a mí, lo había vuelto a saber. Y eso, pensé mientras las luces de la ciudad pasaban afuera de la ventana, no tenía precio. Ningún precio.